El siguiente programa es clasificación familiar. Para toda la familia. Puede contener escenas de sexo o violencia. Canal TRO, nuestra región, nuestra televisión. Muy buenas noches, amables televidentes, bienvenidos al programa de las 8. Vamos a hablar esta noche sobre la reforma al Código Penitenciario. Reforma que estaban reclamando porque se han reformado los códigos penales de nuestro país y el Código Penitenciario no se había reformado. Sin embargo, hay escepticismo, alguna inconformidad entre los ciudadanos porque dicen que van a echar a la calle a unos 7.000, 8.000 delincuentes o personas que hoy están pagando sus delitos. Nos acompaña esta noche el doctor Manuel Torres Villamil, abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con especialización en Derecho Penal de la Universidad Industrial de Santander y que ha sido también fiscal en nuestro país. Doctor Manuel Torres, es un gusto tenerlo aquí, gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación. Bueno, doctor Manuel, vamos a hablar de esta reforma al Código Penitenciario y yo tengo aquí unas estadísticas. Por ejemplo, en lo que hace relación a los delitos en Colombia, en el año 2000 habían unos 45.000 reclusos. En el año 2006 la población carcelaria en nuestro país pasó a 60.000 y el año pasado la población de reclusos llegó a 117.400 personas. El hacinamiento pasó del año 2006 del 14.5 al 2013 al 55%. Y estas cifras dicen que se quedan cortas. ¿Era necesario reformar el Código Penitenciario en nuestro país, doctor? Sí era necesario en parte, pero creo yo que debió haberse atacado desde otra perspectiva el asunto del hacinamiento, porque esto es consecuencia del hacinamiento. Esta reforma particular que se ha hecho del Código Penitenciario, del régimen penitenciario, es como consecuencia del hacinamiento, y entonces pienso yo que se queda corta porque debe hacerse una reforma mucho más amplia que tiene que ver necesariamente con la reforma del Código Penal, pero en desarrollo de una política criminal del Estado coherente. Si algo se ha presentado con el hacinamiento es que el Estado ha venido haciendo una serie de modificaciones en la legislación que han permitido que efectivamente en las cárceles se multiplique la presencia de personas que han delinquido, precisamente porque hay un desbordado régimen de legislación penal, dada la particular circunstancia por la que está atravesando el país en su momento. Entonces se legisla para el momento y no se tienen en cuenta las consecuencias de esa legislación. La ley esta de la seguridad ciudadana fue la que permitió que se implementara en más del 50% de un año para otro todo el ingreso de personas que habían delinquido en las cárceles. Entonces esa modificación, esa regulación diferente del régimen penitenciario no es la panacea para curar al estado del hacinamiento penitenciario. Doctor, de acuerdo a su experiencia, ¿de cuándo acá viene este problema del tema carcelario en nuestro país? ¿Desde el gobierno de Gaviria más o menos? A ver, yo pienso que el problema legislativo ha sido un punto de inflexión en la forma como la nación ha venido apreciando lo que es el fenómeno delictivo, y es por lo siguiente. La ley, que es general, abstracta e impersonal, dejó de serlo desde el momento en que empezó a legislarse para determinados centros o puntos de delincuencia. Démonos cuenta que desde la época del doctor Gaviria empezó a legislarse para los narcotraficantes, después se empezó a legislar para los paramilitares, después se ha venido legislando para los delincuentes de cuello blanco, y entonces la aplicación de la ley penal
ha venido dejando de ser general, abstracta e impersonal para atender los intereses de unos grupúsculos especiales de delincuencia que se ven favorecidos por esas legislaciones o en las oportunidades se ven maldecidos, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando no se aplica la ley igualmente para todos, pues la concepción de la nación cambia y definitivamente se le pierde un poco de respeto a la justicia, porque la gente no entiende por qué la justicia actúa bien con unos, actúa regular con otros y actúa mal con los que quedan. Doctor Manuel Torres, el común de la gente en la calle dice, no, van a sacar a los delincuentes a la calle. ¿Quiénes se van a beneficiar de esta reforma del Código? No son todos los que están cumpliendo una pena en un centro penitenciario. Definitivamente la ley limita esa posibilidad para algún tipo de delincuencia, es decir, aquellos que cumplen con una serie de requisitos. El requisito fundamental que se modificó en este régimen penitenciario es el quantum punitivo máximo de condena que permite que haya excarcelación. Antes no había la posibilidad de excarcelar cuando la pena era mayor de 4 años. Ahora lo multiplicaron por 2 y solo tienen ese derecho quienes han sido condenados a penas que máximo llegan a 8 años. Eso por supuesto cobija a mucha gente y cobijaría a una cantidad de delincuentes que serían efectivamente gravoso para la sociedad que se les permitiera salir libres bajo esta perspectiva. Entonces limitó también esta ley no solamente ese carácter punitivo, sino que también limitó el carácter delincuencial. Entonces, para ponerlo en términos muy generales, hay 4 grupos que no se benefician de esta reforma. Hablaremos en primer término de los delincuentes que hacen terrorismo, ¿cierto? De los delincuentes que atentan contra la vida y la integridad personal, es decir, los homicidios, las lesiones en donde hay cercenamiento de miembros, etcétera. Estaremos hablando también de todos los delitos de carácter sexual, en donde no hay ninguna posibilidad, y menos cuando existen menores, de que tengan ningún tipo de beneficio. Y finalmente estaríamos hablando de los delitos contra la administración pública, lo que la gente conoce como corrupción. Esos están eximidos, esos no tienen rebaja. Se quedan en la cárcel, así tengan una pena menor de 8 años. Y también anexamos ahí los delitos contra de violencia familiar. Violencia intrafamiliar también está. Esos tampoco son cobijados. Entonces deben tener 8 años, cumplir con estos requisitos, previo también una buena conducta, que no hayan tenido antecedentes y que para que el juez de ejecución de penas valore su salida. Exactamente. Bueno, doctor, pero también hay una modificación que esa persona que sale, y digamos si el juez le da una prisión domiciliaria, le va a dar permiso para que vaya a trabajar. Entonces, tampoco le ha gustado cierto sector de la opinión. A ver, la pena no puede entenderse como una venganza de la sociedad contra el que ha delinquido. La pena, entre otras cosas, también tiene la finalidad de que la persona se reintegre a la sociedad. Sería un contrasentido que una persona que ha estado presa puede salir a cumplir el resto de su pena en la calle, en la casa, y que debiendo sostenerse no pudiera hacerlo si va a hacerlo de buena manera como es trabajando. Entonces, para mí no existe ningún contrasentido en el hecho de que quien tiene la prisión domiciliaria también tenga la posibilidad de trabajar. ¿Por qué? Porque si lo va a hacer de buena manera, es una forma de reintegrarse paulatinamente también y coetáneamente a la sociedad. Estamos hablando esta noche con el doctor Manuel Torres Villamil, ex fiscal, abogado penalista, hablando sobre la reforma del Código Penitenciario. Una pausa y ya seguimos. En este regreso a clases con la velocidad del internet fijo de Movistar, encontrarás todo lo que necesitas y muchas cosas más. Adquiérelo en planes desde 39.900 mensuales, llamando al 018-009-30930 o en www.movistar.co. Movistar, compartida, la vida es más. Comprovisión informa a los televidentes que por determinación de Televisión Regional del Oriente, el programa de las 8 se emite ahora en el horario de 8:30 a 9 de la noche, de martes a viernes. Esperamos que
que nos sigan acompañando. Llegó la Feria Escolar Cajazán al supermercado Cajazán Puerta del Sol. Cientos de productos para que te sientas como en el colegio. 10% de descuento pagando con bono escolar Cajazán. Y por cada 60.000 en compras participa en el sorteo de tablets hasta el 28 de febrero. Vigilada Supersubsidio. El Sancocho de Nando tiene la mejor comida típica de la ribera del río Magdalena. Pregunte por los mejores frutos del mar o de río. Carrera 10, número 4146, junto a la Gobernación de Santander. Domicilio 642-9861. Continuamos aquí en el programa de las 8. Esta noche está con nosotros ex fiscal, abogado penalista Manuel Torres Villamil. Doctor, una pequeña pregunta. Le estamos hablando a la gente de Código Penal y de Código Penitenciario. ¿Podría haber alguna confusión ahí? ¿Hay diferencia, el uno complemento del otro? Sí, me parece una pregunta pertinente e importante en el siguiente sentido. El Código Penal se aplica a la persona que ha cometido un delito y es la acción del Estado que se desarrolla sobre esa persona, y para eso está el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, que son los que conducen a una persona a ser juzgada y a que se termine ese juicio en una condena o no. Cuando se termine en una condena, entonces, ¿qué pasa? El Estado está en la obligación de cumplir lo que dijo el juez que debe ser la condena. Si la condena es dentro de un establecimiento carcelario o en una detención domiciliaria o hay una suspensión de la ejecución de la pena, pues definitivamente tiene que haber un ente que se encargue de velar porque esa pena se cumpla. Y entonces, ¿qué pasa? Aparecen los señores jueces de ejecuciones de penas. Estos señores jueces de ejecuciones de penas lo que hacen es verificar y darle el aval de legalidad al cumplimiento de la pena. Pero esa pena tiene que cumplirse en alguna parte, tiene que desarrollarse en alguna parte y tiene que estar ejecutada por alguien. Es ahí a donde llegamos al Código Penitenciario o al Estatuto Penitenciario, porque es el que, a través del cual se realiza la ejecución de la pena. Entonces, ¿qué pasa? El juez de ejecución de penas legaliza, observa y está atento al desarrollo del cumplimiento de la pena. Pero quienes ayudan en la ejecución de la pena son aquellos que manejan los establecimientos penitenciarios y tienen que estar pendientes del asunto. Estamos refiriéndonos específicamente al IMPEC. El IMPEC es el que regula la ejecución de la pena en los establecimientos carcelarios. O sea, hay un juez de conocimiento que es el que juzga y da una condena, y hay un juez de ejecución de penas que, entre otras cosas, son muy recios, son muy duros en sus decisiones. Es el que dice, se cumple la pena bajo estas condiciones y usted no tiene derecho a subrogado y usted no tiene derecho a esto porque no ha cumplido con su comportamiento, no ha cumplido con su arraigo, no ha cumplido con la multa, entre otras cosas. Doctor, esta reforma al Código Penitenciario también había una queja, que a gente que había cumplido la condena estaba esperando su boleta de libertad y por la misma congestión, entonces se demora otros tantos meses. ¿Esto va a ayudar también a que salgan los que ya cumplieron su pena? Se supone que sí, porque lo que quiere el Estado, o quiso el Estado a través de esta reforma, fue efectivamente desocupar las cárceles. A ver, esto del que se demoren mucho en expedir boletas de libertad y todo esto no es tan cierto tampoco. ¿Por qué? Porque la gente no se le puede tener detenida un día más después de que tienen derecho a la libertad. Ahora, con relación a las multas, hay un aspecto que es bien interesante, y es el siguiente. Antes era imperioso que la gente se pusiera al día con el Estado para poder obtener este tipo de beneficios. Ahora no, ahora la multa se puede pagar después de que se haga un acuerdo de pago o después de que se analice la situación particular de cada quien, hasta el punto de no estar obligado a pagarlo si demuestra que está insolvente, que es lo que pasa en la mayoría de los casos del tipo de delincuencia de la que estamos hablando y que se va a beneficiar de esta reforma del régimen penitenciario. Pero le hago una interpelación. Si en nuestras leyes colombianas dice que nadie que deba plata puede ir a una cárcel, entonces, ¿cómo se entiende que el que debe una multa no lo dejen salir? No, es que una cosa es lo que tú estás denominando la prisión por deudas, y otra cosa es la consecuencia del delito que implica una multa que está perfectamente establecida y determinada y desarrollada en la legislación penal, que es la que se aplica cuando alguien se hace merecedor de una pena. Lleva las accesorias, entre esas la multa. Correcto, muy bien. Doctor Manuel Torres, una pregunta saliendo un poquitico del tema. Resulta que la delincuencia en nuestro país tiene mucha inventiva, mucha creatividad. Entonces,
como agravaron el porte de armas de 9 a 12 años, por un porte legal, arranca con 9 de taxímetro. Entonces ahora están cargando cuchillos. Y el cuchillo es igual, no tan peligroso, pero igual también mortal, como un arma. Entonces cargan unas palas tremendas y con eso amedrantan y con eso están robando, especialmente a las damas, quitándoles el celular, quitándoles las pertenencias. ¿No sería bueno, o no sé si es posible, que también haya una restricción al porte de cuchillos? Esa es una situación que se ha venido estudiando desde hace mucho tiempo y se ha restringido desde el punto de vista policivo, pero desde el punto de vista penal no. Es más disuasivo para la persona del común verse abocada a entregar las cosas o hacer algo que no quiere hacer ante la presencia de un cuchillo que ante la presencia de un revólver. Y definitivamente es muy fácil encontrar un cuchillo para realizar cualquier actividad delictiva. Uno los encuentra botados en la calle, ofreciéndolos de todos los tamaños y de todos los sabores. Y definitivamente yo soy de los que piensan que efectivamente debería limitarse el uso de las armas blancas. Es tan letal, y más en Colombia, y lo vemos todos los días en Bucaramanga, en donde en las riñas la gente más muere por el uso de arma blanca que por el uso de arma de fuego. Es más letal para la sociedad esa proliferación de armas blancas casi que la proliferación soterrada de armas de fuego. Entonces sería un tema de gran trascendencia que se tratara a nivel nacional y a través del Código Penal este porte de arma blanca. Doctor Manuel Torres, y ya para terminar nuestro diálogo de esta noche, ¿es importante, considera usted, hacerle una reforma al sistema penal colombiano que están reclamando muchos sectores? Sí, es trascendental, es necesarísima. Uno, para evitar aquello de lo que hablábamos hace un momento de la justicia selectiva. Y dos, para quitarle el karma a la justicia penal de la inoperancia. Y es que si no está operando no es porque los operadores de la justicia no funcionen. Los jueces y los fiscales trabajan a unas marchas que uno no pensaría son propias de gente normal, es decir, están trabajando muchísimo. Y no les alcanza el tiempo, y eso que están trabajando solamente con un segmento de lo que es posible investigar. Si nosotros apreciáramos lo que existe hoy en cada uno de los despachos judiciales, nos quedaríamos como pueblo aterrados de todo lo que falta por investigar. Y es que el fundamento del ejercicio del derecho penal está en que el Estado investigue, porque si el Estado investigue le da la posibilidad a la gente que está siendo procesada de que se defienda, pero mientras tanto no. La acumulación de procesos o de casos que no se han movido en la justicia desde que entró a operar el sistema penal acusatorio ha sido terrible. Es decir, se supone, y eso lo sabe todo el que ha pasado por ese medio, que el sistema está colapsado. Los únicos que no han querido entenderlo y hasta ahora están manifestándolo son los nuevos grandes artistas de la justicia en Colombia. Háblese del señor fiscal general de la Nación, del procurador, etcétera, quienes se están dando cuenta o quienes están advirtiendo o quienes están permitiendo que la sociedad advierta que efectivamente hay falencias importantes en la justicia en Colombia que hay que atacar, y solamente se puede hacer a través de una gran modificación del sistema penal general. Al hacer una reforma del sistema penal general necesariamente estaríamos también tocando el tema de las gentes en las cárceles. Doctor Manuel Torres, gracias por estar en el programa de las 8. Le agradezco a usted la invitación. Muy amable, exfiscal, abogado penalista, Manuel Torres Villamil. Y ahora, amables televidentes, aquí está nuestra sección Notas de Salud, con el apoyo de la Fundación Cardiovascular de Colombia. Buenas noches, soy Juan Guillermo Barrera Carvajal, el jefe de cirugía vascular y endovascular de la Fundación Cardiovascular de Colombia, Instituto del Corazón en Florida Blanca. Esta noche vamos a recordar nuevamente un tema que es muy común, pero que sigue siendo realmente un poco desenfocado de la realidad: el tratamiento de las
de las venas varicosas, de las varices de los miembros inferiores. En el momento en que estas varices aparecen deben ser tratadas, no importa el grado, el tipo de varices. Eso vienen desde las más pequeñitas hasta las varices más grandes y gruesas, todas requieren tratamiento. Opciones de tratamiento: a medida que han pasado esos últimos 20 años han habido desarrollos tecnológicos que permiten hacer más estético el tratamiento de las mismas, pero hay que tener claridad que no podemos esperar a que las varices avancen y estén peores, y tampoco podemos pensar que la cirugía es la etapa final del tratamiento. Cuando uno habla de cirugía puede ser en etapas tempranas y cirugía con resultados estéticos. Cuando dejamos avanzar la enfermedad, los resultados de situaciones ya de mucha dilatación, de dilataciones de gran calibre, pues los resultados estéticos no son los mismos en cuanto a cicatrización y a respuesta de los tejidos. Tenemos una primera fase que son las telangiectasias y las vénulas. Son tal vez las más molestas a las mujeres. Aparecen en etapas muy tempranas y tienen un componente básicamente hereditario, familiar, asociado a los estrógenos y asociado a muchas de las exposiciones a las que las mujeres están expuestas, como son los anticonceptivos anovulatorios orales y a los embarazos. Allí vale la pena siempre que sean las manos más expertas las que aclaren muy bien cuál es el tratamiento que se le va a ofrecer a este paciente. Estas varices no son varices primarias y el enfoque debe ser hecho por el especialista. Las opciones terapéuticas van desde la cirugía convencional con resultados estéticos. Realmente los resultados hoy del avance tecnológico es a que el resultado sea lo más estético posible, precisamente quitando ese tabú de que la cirugía es cuando estoy más grave. No, la cirugía se hace desde las primeras etapas y simplemente lo que vamos a cambiar es el bisturí. Si no hay opción de cambiar el bisturí por situación económica, la cirugía sigue siendo una excelente opción para los pacientes. O sea, no quiere decir que la cirugía convencional, técnicamente bien elaborada por un cirujano vascular especialista, es una cirugía con resultados estéticos espectaculares. Si tenemos acceso a las nuevas tecnologías como el láser, la radiofrecuencia, posiblemente allí vamos a obtener otro beneficio, si no, no tendría ningún sentido que la ciencia en el mundo haya investigado estas tecnologías. Obviamente tenemos que partir de que tengamos acceso al pago de lo que vale la tecnología, que es un catéter y una base o un generador de energía, que es el que produce o el láser o la radiofrecuencia. Si hay tratamiento quirúrgico, que es lo mismo, simplemente vamos a cambiar el bisturí por tecnología láser o por radiofrecuencia y tenemos acceso, pues obviamente vamos a recurrir a él. Si no lo hay, confíen plenamente en que los cirujanos de nuestras sociedades científicas de cirugía vascular le van a ofrecer un resultado quirúrgico depurado, limpio y con resultados estéticos muy adecuados. Continuamos en el programa de las 8. Una pequeña pausa y ya volvemos. Y de la salud pasamos al cooperativismo con el apoyo de Financiera como Ultrasan. Con el ánimo de apoyar los sueños y metas de la comunidad del nororiente del país, Financiera como Ultrasan, cooperativa especializada en ahorro y crédito, trabaja por incentivar la cultura del ahorro entre sus asociados. Por ello cuenta con un amplio portafolio de productos y servicios ofreciendo alternativas para mejorar la rentabilidad y el futuro de la comunidad. Uno de los grandes objetivos que tiene la cooperativa es mejorar la calidad de vida de nuestros asociados. Y una forma de mejorar la calidad de vida de nuestros asociados es generar cultura del ahorro. Financiera como Ultrasan ayuda permanentemente a personas naturales y jurídicas a cumplir sus sueños, ofreciendo el plan de ahorro programado paso a paso, los ahorros de una vida, donde a través de un monto mensual el asociado puede asegurar su progreso a mediano y largo plazo. Este plan de ahorro programado le permitirá a nuestros asociados en el año 2014 en cada trimestre participar en 20 sorteos hasta de 1 millón de pesos. Igualmente un gran sorteo en el mes de diciembre de hasta 25 millones de pesos.
nos ofrece un seguro de vida gratuito, nos ofrece unas transacciones a cero costo, es decir, es un producto que en ninguna otra entidad podríamos encontrar. Quiero agradecerle a Financiera como Ultrasan por todos los servicios que me ha prestado para mi negocio. Amables televidentes, gracias por acompañarnos esta noche. Hasta mañana.